Génesis 1:31 es el sexto día de la creación. En Génesis capítulo 1 tú puedes encontrar que Dios creó las cosas y Él decía es bueno, es bueno y es bueno. En el versículo 6 agrega algo a esa palabra bueno y dice, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno y en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Ya no solamente era bueno, sino era bueno y en gran manera. Establece el sello de su creación. Establece el sello, la característica, lo que nadie más va a poder hacer. Es una peculiaridad, una particularidad que solamente proviene de Dios. Y revisamos, y estos versos, cuando dice bueno, entendimos por la palabra que es abundante, próspero y fértil. Y cuando se dice de gran manera, habla de forma excesiva hasta no poderse contar. Cuando dice de forma excesiva, cuando dice en gran manera, es de forma excesiva hasta no poderse contar. Esto es lo que dice en Génesis capítulo 1, verso 31. Esta es la manera en la que Dios crea, en la que Dios establece la creación. En cada cosa que Él hacía era abundante, próspero, fértil, de manera excesiva que no se podía contar. Cada cosa que Dios hacía. Ese era el sello que Él establecía en todo lo que Él había creado. Una de las características que le da al hombre es llenar la tierra, fructificad, multiplicaos. Lo mismo, el mismo sello de Dios. Y Dios crea este mundo perfecto y pone el sello de su naturaleza. Esto nos muestra algo muy importante, que cuando Dios crea al hombre, Dios lo hace a imagen y semejanza de Él. ¿Qué significa esto? Que había particularidades, ciertas peculiaridades y características que en la naturaleza de Dios existen, y al crear al hombre establece esas características, pone en esa creación ciertas características. Y lo que nosotros vemos es que Dios al crear las cosas los crea de acuerdo a su naturaleza. Algo que estuvimos hablando, tú no puedes dar vida si no tienes vida. Dios da vida porque es el dador de la vida. Dios puede enriquecer porque Él es rico. Dios puede perdonar porque Él tiene el poder para perdonar. Él puede juzgar porque Él tiene el poder para juzgar. Dios imparte santidad porque Él es santo. Esa palabra santo habla de perfecto, habla de exclusivo en su naturaleza, no contaminado, no mezclado con nada, exclusivo. Y esto habla de la naturaleza de Dios y de la forma en que Él creó al hombre. Entonces Dios crea al hombre con esta característica y nosotros ahora creamos de acuerdo a nuestra naturaleza. Dios establece lo que era. Dios establece en su creación lo que era. Quiero que notes esto, es muy importante para lo que vamos a estar hablando. En la creación, Dios establece lo que era, lo que es. Cada detalle, cada acción, cada función, cada ley, cada característica se establece de acuerdo a lo que Él era. Establece la creación con sus características. En todas las áreas, sus características estaban puestas allí. Es como el diseño de la creación. En toda la creación, incluyendo el hombre, tú puedes ver el sello y la característica de Dios. Y era en gran manera, ¿recuerdan ustedes? De forma excesiva hasta no poderse contar. Dios crea estas características maravillosas, de forma excesiva hasta no poder contarse. Pero lo que tú encuentras en la creación es la degradación. Esto no proviene de Dios. La muerte, la degradación, el término de vida de una célula, la vejez, no proviene de Dios. Este fue el estado al que ingresó la tierra y el ser humano por causa del pecado, de la desobediencia.
Algo que estuvimos conversando y lo hablamos en Pasión Agustino fue que la desobediencia no es otra cosa sino cambio de diseño. Toda desobediencia es cambio de diseño. Entonces, cuando Adán y Eva cambian el diseño, terminan por destruir la creación, lo perfecto de la creación, lo perfecto de sus vidas. Desobediencia es cambio de diseño. Dios dice, esto es lo que deseo que hagas. Y nosotros observamos que lo que está pidiendo es obediencia. Sin embargo, cuando estudias la Biblia, lo que le está pidiéndote es, hazlo de acuerdo a mi diseño. Este es el diseño que tiene. Desobediencia es cambio de diseño. Cuando tú le dices a tus hijos, quiero que lo hagas así, y tus hijos lo hacen de otra manera, ellos cambiaron el diseño. Cambiar de diseño significa cambiar el orden, cambiar la manera estructurada por el cual se creó algo y de la manera en la que debe de funcionar. Deliberadamente, el cambio de diseño es desprecio al origen del propio diseño. Cambiar el diseño de algo es despreciar el diseño y el origen por el cual algo fue creado. Cambiar el diseño del hombre es despreciar el origen por el cual el hombre fue creado. Cambiar el diseño de la mujer, el orden, su forma, es despreciar el origen del por qué la mujer fue creada con esas características. Desobediencia es cambio de diseño. La desobediencia siempre va a cambiar el diseño. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento o cuál es el pensamiento en el hombre, en su mente, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Él puede tratar de cambiar su naturaleza a través de las palabras. Él puede tratar de decirte a través de las palabras algo que no es en su interior. Por eso Jesús siempre decía, por sus frutos los vas a conocer. Tal es el pensamiento del hombre en su mente, tal es él. No es lo que te dice, es su naturaleza, es lo que vive, lo que es. ¿Y cómo conocemos si no soy creyente? Vamos a ponernos en este caso, no conozco a Dios. ¿De qué manera puedo establecer la naturaleza o conocer la naturaleza de alguien? Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué significa? Su marca, su sello, lo que hace, ¿qué lo distingue? Cuando Él desarrolla algo, ¿cuál es la marca que deja en ese lugar? En las tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. Allí tú puedes encontrar la naturaleza de un hombre, puedes observar cuál es su naturaleza. Muchas veces decimos, ok, no me importa su carácter, no me importa lo que es. Y esto lo hemos observado mucho en las elecciones y es una enorme mentira. No me importa su pasado, no me importa lo que ha hecho. Nosotros queremos ver obras, queremos ver acciones, queremos ver hechos, realidades. Esa es una mentira. Sí debe de importarte su naturaleza, lo que es, su marca, las cosas que ha ido dejando en la vida. No lo que te dice que hará o lo que hace. Su naturaleza es importante. Por eso siempre enseñamos, no elegimos por simpatía, elegimos por capacidad, no por simpatía. Entonces, ¿cómo puedo conocer la naturaleza de alguien? No solo necesito ver sus hechos, tengo que observar, de acuerdo a la Biblia, espíritu, alma y cuerpo. Es evidente, yo puedo observar en la parte física las cosas que hace, en los hechos. Quizás me cueste más observar sus emociones y observar sus exabruptos o la forma que tiene de hablar. Y quizás me cuesta muchísimo más entender a qué está conectado su espíritu. Evidentemente, si no está conectado a Dios, de acuerdo a la Biblia, en Efesios capítulo 2 dice que Dios nos encontró cuando andábamos muertos en delitos y pecados. Entonces,
Cuando tú observas estas tres áreas, espiritual, mi cuerpo, puedes determinar cuál es la naturaleza. Porque no es cierto que tu espíritu sea una cosa, tu cuerpo sea otra cosa y tu alma sea otra cosa. Porque no es así. No es que mi espíritu va por un lado, mi cuerpo va por el otro y mis emociones van por otro lado. No es así. Siempre va a haber un liderazgo, sea el espíritu o sea la carne. Siempre habrá una dirección, siempre habrá una jerarquía, un liderazgo. Entonces, el poder conocer o visualizar el fruto en el espíritu, el alma y el cuerpo, me permite conocer la naturaleza de alguien. Me permite conocer la naturaleza de alguien. Si observo una persona que emocionalmente estuvo conectado con 3 o 4 mujeres, evidentemente lo primero que yo voy a entender que es una persona desleal. Es lo primero que entenderé. No necesitamos ser muy doctos en esto. Por eso es que Dios es tan sabio y tan hermoso que Él dijo en el libro de Romanos que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, fueron claramente visibles a través de las cosas hechas. Lo poderoso de Dios, lo invisible de Dios, de repente lo que era complejo de ver y de entender, fueron claramente visibles a través de las cosas creadas y hechas. Entonces, yo puedo entender y puedo conocer la deslealtad por la marca, por el sello, porque los principios jamás van a cambiar. La lealtad no tiene fecha de caducidad. No se es leal por un mes, no se es leal por 5 años, se es leal por siempre. Eso habla que fuiste leal. Uno podría decir, sí, pero me equivoqué en ser leal. No, no te equivocaste en ser leal. Quisiste ser leal a algo que no era correcto. Y cuando te diste cuenta que no podías seguir obteniendo beneficios, o te diste cuenta que estaba lastimándote, quisiste terminar la lealtad. Pero fuiste leal, por eso hiciste una elección. Una elección no es una cuestión, no es una cuestión de suerte. Es una elección pensada, quizás impulsada por lo que hay en ti, por eso lo eliges. Porque es parte de tu naturaleza. Entonces, una elección, tú podrías considerar que fue un error. Una elección no es un error. Una elección significa que algo te impulsó. Tal vez no hubo un raciocinio, no hubo un pensamiento, no hubo algo pragmático, pero hubo algo en ti, en tu naturaleza, que te impulsó a tomar y escoger y decir que querías esto porque era parte de tu vida. Curiosamente, no hay elecciones erradas. Son elecciones acertadas porque fueron motivadas por los deseos de tu corazón y no necesariamente por la razón de tus pensamientos. Entonces la lealtad a veces o casi siempre se confunde con el beneficio. No, el beneficio no es lealtad. El beneficio no es lealtad, eso es negocio. Buscar el beneficio en una situación, en un trabajo, con una persona, buscar solo el beneficio se llama ser negocio. Eres un negociante. Quieres obtener riquezas, lo ves como un trabajo y cuando no obtienes el beneficio, prácticamente terminas la relación. Entonces a veces confundimos lo que es lealtad por el beneficio o la conveniencia. La lealtad no tiene nada que ver con eso. Nos ligamos y nos conectamos de acuerdo a las pasiones y de acuerdo a la naturaleza en la cual nos estamos moviendo. Por eso nos ligamos. La pregunta no es si debías ser leal a alguien malo. La pregunta es por qué quisiste ser leal a alguien malo. Lo que estamos viendo es Proverbios 23:7. ¿Cuál es el pensamiento en su mente, en su corazón? Tal es él. Come y bebe te dirá, pero su corazón no está contigo. No es observar una característica del ser humano. Somos seres humanos creados de manera tripartita, espíritu, alma y cuerpo. La integridad de esta persona hace lo que es esta persona. La integridad de su vida hace lo que es esta persona. Allí se muestra su naturaleza, porque hay una dirección, hay una estructura, hay un gobierno que funciona así. Esta persona es así por esta naturaleza. Espíritu, alma y cuerpo, involucrados en esto. Esto es importante para que tú puedas tener elecciones correctas.
elecciones en donde no puedas quejarte del por qué elegiste algo. Y hablamos de personas. Entonces, en Proverbios 23:7 vemos cómo la característica de Dios pasó a nosotros. Creamos de acuerdo a lo que somos. Establecemos de acuerdo a nuestra naturaleza. Y no solamente es porque hicimos algo bueno, quiere decir que yo soy bueno. Tampoco soy malo porque hice algo malo. Es la naturaleza, lo que está en mí, lo que determina quién soy. En Proverbios 29:2 puedes encontrar el siguiente verso. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Vuelvo a leerte Proverbios 29:2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Aquí podemos entender algo, habla de un gobierno, habla de una jerarquía, habla de una posición de autoridad, habla de una posición de influencia. Y en Proverbios 29:7, los justos gobiernan y el pueblo se alegra. ¿Por qué? ¿Porque el hombre es bueno? Porque las características de esta persona van a influenciar sobre el pueblo. Tal es el rey, tal es el pueblo. Las características de un reino emanan de su rey. Porque al tener un liderazgo, al tener una característica, una naturaleza, y que se me entregue una autoridad, un poder, un gobierno para gobernar, yo no voy a establecer las cosas buenas. Escúchenme bien. Cuando alguien tiene el poder y el gobierno, se establece en ese lugar no para hacer cosas buenas, no para establecer cosas buenas. Ese es el deseo de todos, ¿verdad? Te hemos puesto en esta posición, en este liderazgo, porque queremos que hagas cosas buenas. Queremos que hagas cosas correctas. Queremos que puedas construir, queremos que puedas edificar. Este es el deseo. Por eso hacemos una elección por simpatía de una persona y lo establecemos en el gobierno porque tiene ciertas características que me parecen buenas. Y nuestro deseo para él es haz algo bueno. Pero vuelvo a repetirte el principio. ¿Cuál es el principio? Establecemos lo que somos. Establecemos nuestra naturaleza. No establecemos el buen deseo de los demás. No establecemos el optimismo. Establecemos nuestra propia naturaleza. Vuelvo a leerte Proverbios 29:2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. ¿Cómo fue que un perverso esté en el poder? ¿Cómo puede elegir un pueblo a un perverso? Estamos hablando proverbios. ¿Cómo un pueblo elegiría a un perverso? Por una sencilla razón. Ese perverso, como en Proverbios 23:7, dijo: come, bebe, esto es para ti. Pero su pensamiento era diferente, su naturaleza era diferente. Mostraba un buen hecho y por una buena acción se catalogó que esta persona era buena, por una buena acción. Pero una buena acción no cambia tu naturaleza, tampoco una mala acción cambia tu naturaleza. La naturaleza tiene que ver con lo que somos. Por eso en Cristo dice Corintios, el que está en Cristo, nueva creación es. Porque lo que Dios hace cuando te perdona y cuando tú vienes a Él, no es hacerte bueno. No se puede. ¿Qué hace Dios? Cambia tu naturaleza. ¿Y cómo se cambia la naturaleza? Si yo sigo siendo la misma persona que nací, sigo siendo yo. Ahí está el secreto. Naces de nuevo. Cuando Nicodemo, un hombre conocedor de la ley, viene a Jesús, ¿qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo. Se los parafraseo en pocas palabras. Y él decía, entrar a la barriga de mi mamá para nacer de nuevo. Claro, él vio el aspecto simplemente natural. Y Jesús le dijo, lo que nace de la carne es la carne, pero lo que nace del espíritu es el espíritu. Tú eres maestro de Israel y no puedes entender este principio. Jesús no estaba diciendo que nazcas de la carne, porque eso es imposible. No puedo nacer de la carne, no me voy a reencarnar. Lo que Jesús dijo es, tu espíritu tiene que nacer, tiene que haber un cambio. Por eso, en Gálatas dice, por cuanto somos hijos, Dios puso
el Espíritu de su Hijo, por el cual nosotros llamamos a Dios Padre. No llamamos Padre porque es un apodo. No llamamos a Dios Padre porque todos nos dijeron desde pequeños, dile a Dios Padre. Llamamos Padre porque literalmente nos adoptó y nos convertimos en sus hijos. Por eso enseñaremos siempre que el Padre Nuestro fue enseñado a los discípulos. Había mucha gente alrededor, pero Jesús le enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos, los suyos. El que hagas una oración, el Padre Nuestro, como una oración popular, no significa que el hecho de declarar una oración que se ha vuelto popular te convierta en lo que dice esa oración. Porque en Juan capítulo 1, versículo 9, el 10, más a todos los que le recibieron, la condición, a los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Regresemos a Proverbios 29:2. Vamos de nuevo a Proverbios 29:2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. ¿Cómo eligieron a un perverso? Por una buena acción. Entonces, como se hizo una buena acción, él debe ser bueno. Queremos que hagas cosas buenas. Yo siempre haré lo que está en mi naturaleza. Ese será mi sello. Soy malo, estableceré maldad. Es lo que hizo Dios. Él se convirtió en dador de la vida porque Él era la vida. Él podía juzgar porque Él es un juez. Él puede impartir santidad porque Él es santo. Es su naturaleza. Ahora, un gobierno establece leyes de acuerdo a su visión y a su naturaleza. Estoy llegando a un punto muy importante. Un gobierno establece leyes de acuerdo a su visión y su naturaleza. Las leyes muestran el carácter de un gobernante. Las leyes muestran la naturaleza de un gobernante. Por mucho que quieras intentar ser bueno, tu naturaleza puede más para establecer leyes de acuerdo a tu naturaleza. En el mundo, la percepción de bueno o malo es tan ambiguo. Por eso es que encuentras en la Biblia, en los últimos tiempos habrá personas que llamen bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y este es el tiempo en el que vivimos. La percepción es muy confusa. No hay límites, todo es relativo, nada es absoluto. Y en este mundo de relativismo, entonces algo se convierte en bueno por la gran mayoría y algo se convierte en malo por la gran mayoría. Pero en sí mismo no es ni bueno y es malo. Es una percepción que se tiene en el mundo. Y esto es un mundo confuso. Por eso es tan caótico cuando tú empiezas a ser guiado por el qué dirán, por lo que dicen las personas, porque hay un gran sector que dicen que es bueno, hay otro gran sector que dicen que es malo, y entonces tú optas por los que tienen mayor popularidad. O si hay más personas que dicen que es bueno, entonces tú dices, bueno, la gran mayoría lo dice. Pero esa percepción es errada. Tú puedes decir que yo soy bueno y tu percepción puede ser completamente errada. ¿Cómo determinas que soy bueno? Porque haces cosas buenas. ¿Y el hacer cosas buenas determina que yo soy bueno? No. Nuestras percepciones son erradas y muy confusas y el mundo lo sabe, Satanás lo sabe y nos mete en ese paquete. Es bueno porque he hecho cosas buenas. Soy bueno porque Dios cambió mi naturaleza. Soy bueno porque Dios está en mí, no porque yo sea bueno. Es Dios en nosotros, nuestra esperanza. Es su naturaleza en nosotros, nuestra esperanza. Yo nací de nuevo, por eso soy una nueva criatura. La bondad no nace de mis genes. La bondad nace porque Dios me hizo nacer de nuevo y puso un nuevo hombre en mí. Esa es la verdad. No es porque hice algo bueno. Ahora la marca y el sello que yo tengo ni siquiera es mío, es de Dios. Es lo que Dios hace en mi vida. Esto es maravilloso. Ahora, quiero ir de nuevo a este punto. Un gobierno establece leyes de acuerdo a su visión y a su naturaleza. Las leyes muestran el carácter de un gobernante. Las leyes siempre van a mostrar el carácter de un gobernante.
¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Siempre las leyes muestran la fortaleza de un gobernante. En el hogar, las leyes que se establecen en un hogar muestra la naturaleza, muestra el carácter del gobernante. ¿Es débil? ¿Es fuerte? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus fortalezas? En un hogar siempre se va a observar esto. Ahora, las leyes siempre establecen un orden. Las leyes están puestas para traer un orden. La ley puede decirte no vayas a 100 kilómetros por hora, ve a 50. Es una ley. Se establece un orden. Este orden es el diseño que nace del gobernante, nace de su naturaleza. Yo quiero que hagas esto porque es mi diseño, es mi cosmovisión, es la manera como percibo las cosas. Y no vas a cambiar la naturaleza de alguien porque le digas hazlo diferente. Todos establecemos nuestro sello de acuerdo a lo que somos. ¿Cómo puedes decirle a un hombre malo, sé bueno? ¿Cómo se lo puedes decir? Intentamos decir al malo, haz cosas buenas, y crees que el malo cambia porque hace cosas buenas. Es como intentar poner tu mano sobre tus ojos y tapar el sol, de tal manera que el sol ya no existe. Desapareció el sol porque has puesto tu mano entre el sol y tus ojos. Seguirá estando el sol allí. Las leyes establecen el orden que se desea tener. El orden muestra el diseño, la pretensión, la naturaleza. Todos vamos a establecer lo que somos. Todos, de una u otra manera, buscaremos establecer nuestra propia naturaleza, lo que somos. En una oportunidad vino una jovencita, iban a casarse, y yo tuve que serle sincero. ¿Qué es lo que quieres tú?, le pregunto a la chica. Oh, yo quiero esto, quiero que con mi esposo hagamos esto, quiero que mi familia haga esto, y quiero vivir acá, y quiero servir a Dios, y quiero ir a la iglesia, y quiero hacer tal y cual cosa, estudiar. Estaba feliz la muchacha. Yo solamente la miraba. Y luego le dije, te voy a tener que decir la verdad, no te sientas mal, pero el que traerá las leyes y el gobierno a tu vida será él, ese hombre. Y ella se sorprendió. ¿Qué? Sí. El diseño de tu familia, el diseño de tu vida, la manera de gobierno que se establezca en tu casa, en tu vida, en tus hijos, lo que coman, lo que pinten, a dónde van, él lo va a establecer. Ah, no, pero yo voy a hacer lo mío. Claro, sí, perfecto, haz lo tuyo y él hará lo suyo. Entonces, ¿para qué se casan? Si de plano, de primera instancia tú estás diciendo que quieres hacer algo y yo te estoy diciendo que él va a hacer lo que él cree que es correcto, él va a establecer su gobierno, y ahora tú me dices que quieres hacer las cosas que tú quieres, entonces ¿para qué se casan? Si el fin de un matrimonio es hacerse uno, no es divorciarse, no te casas para divorciarte, te casas para hacerte uno. Pero hay un diseño pues allí. Entonces yo le dije, si él no quiere servir a Cristo, por mucho que te esfuerces, él no servirá a Cristo. ¿Y qué va a suceder entonces? Lo que siempre sucede en las familias, el conflicto interminable. Pleitos, discusiones, ofensas, disturbio, violencia familiar, violencia infantil, la historia que tú y yo vemos todos los días. Te pintan una idea maravillosa y un pajarito hermoso que así será color de rosas, y no es así. El diseño está en la Biblia. ¿Qué dice el diseño? Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de toda mujer. No dice de los cristianos. En el diseño de Dios, el orden de Dios de influencia y de gobierno será ese. Es ese. No lo puedes cambiar. Por eso ves los conflictos, las dificultades en las relaciones matrimoniales, entre los hijos, y luego ves divorcios, ves separación, porque el hombre no hace lo que quiere la mujer, y la mujer no hace lo que quiere el hombre, y ahí están caminando. La utopía de creer que tú puedes cambiar a un hombre malo seguirá siendo una utopía. La maldad no se cambia por los buenos deseos, tampoco por ser positivos, tampoco por ser altruistas.
La naturaleza se cambia cuando naces de nuevo. El carácter muestra la naturaleza del individuo. Los hombres débiles, recuerda que digo hombres y mujeres, los hombres débiles siempre serán gobernados por sus pasiones. Los hombres débiles siempre serán gobernados por sus pasiones. Siempre. Jeremías 17:9 dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién puede conocerlo? Engañoso y perverso. Los hombres débiles siempre son gobernados por sus pasiones, son emotivos, son iracundos, disparan, las emociones se disparan y de pronto hay un gobierno de una o de otra forma. Resentimiento, molestia, cólera, odio, cualquiera sea la emoción que puede estar moviéndose ahí. Los hombres débiles siempre son gobernados por sus pasiones. Observa tu pasión, ¿qué es lo que te apasiona? Serás gobernado por esto. Ahora, la fortaleza del hombre siempre se encuentra en el poder que gobierna su vida. La fortaleza de todo hombre y de toda mujer siempre se encuentra en el gobierno, en el poder que gobierna su vida. La fortaleza de todo hombre se encuentra en el poder que gobierna su vida. Si tus emociones gobiernan, has perdido dirección y has perdido futuro. Si tus emociones gobiernan, perdiste dirección y perdiste futuro. Quiero ir avanzando para ir terminando. Esto es importante porque así te pones a pensar y tú puedes darte cuenta de algo, que no puedes entregar el gobierno de tu vida a cualquier persona. Te presentamos a Jesús, que Él pueda gobernar tu vida, que Él sea el Rey, que Él pueda ser tu dueño, que Él pueda ser tu Señor. Ese gobierno está lleno de amor. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere poner amor? No, Él es amor. En Juan dice, Dios es amor. Las características de su reino se establecen en el amor. Las características del reino de Dios se establecen en la lealtad. Aunque tú seas infiel, Dios siempre sigue siendo fiel. Aunque tú dejes de amarlo, Dios siempre te seguirá amando. Eso es lealtad. La lealtad no tiene ese tipo de condiciones en donde si eres bueno o malo, dejo de amarte o dejo de tener una relación. En el aspecto de Dios, que es perfecto, Él te amará siempre. Amor no significa aprobación, no es que Dios apruebe tu mala conducta. Dios te va a amar, pero el amor no es aprobación. La aprobación tiene que ver con cambiar diseño, con hacer la voluntad de otro. Vuelvo a repetirte. Piensa bien a quién le entregas el gobierno sobre tu vida. ¿Quién tendrá el gobierno? ¿Qué poder va a gobernar tu vida? Es importante, muy importante, muy importante. Cuando hablamos de que el hombre débil siempre es gobernado por sus pasiones, entendemos un principio elemental. El Hijo de Dios, el creyente, no controla sus emociones, establece el gobierno de Dios en ellas. Un hijo de Dios no controla emociones, establece el gobierno de Dios en ellas, en sus emociones. Tú vas a encontrar en el mundo la enseñanza de que debes de aprender a controlar tus emociones. Es lo que les toca, no hay más. Terapias, estudios, todo lo que pueda significar libros escritos para que el hombre pueda controlar sus emociones. ¿De eso se trata la vida? ¿Controlar? No, porque el que controla simplemente está tratando de minimizar y de desaparecer un hecho, algo existente. Yo prefiero establecer el gobierno de Dios porque un gobierno establece leyes. Las leyes son limitantes
limitantes que van a proteger tu vida. Pero las leyes de un hombre perverso no son limitantes para proteger tu vida, son limitantes para que no crezcas. Un hombre perverso siempre limitará tu vida para que no desarrolles y maximices el potencial que Dios ha puesto en ti, porque no es conveniente, porque cuando hay pobreza se puede manipular, pero cuando hay riqueza no se puede manipular. No me puedes manipular con algo que necesite, porque no necesito nada. Lo tengo todo. Cuando vienes a Cristo, lo tienes todo. Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La pobreza siempre es manipulable. Dios no crea pobreza en sus hijos. Dios es un Dios de riqueza abundante. Lo que Dios hace es enriquecer tu vida. Lo que Satanás hace es empobrecerte para manipularte, para crear necesidades que tienes que suplir de una u otra manera. Pero Dios te dice algo diferente. Yo te voy a suplir. A diferencia de lo que te dice Satanás, tienes necesidades que tú tienes que suplir. En Dios, Dios suple mis necesidades. En el mundo, yo busco suplir mis propias necesidades. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. La fortaleza de un hombre se encuentra en el poder que gobierna su vida. Esto no lo vas a cambiar con un buen deseo, por ser optimista. El poder que gobierna tu vida es el poder que traerá un gobierno, leyes y orden. Por eso se llama poder. Estás subyugado a este poder. No permitas que ningún poder extraño gobierne tu vida. El único poder al que nosotros nos sometemos, porque Dios nos ha perdonado, es al de Dios. Jesucristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. No hay otro nombre como el de Él. No sometas tu vida a cualquier otro poder. Todo poder establecerá leyes, establecerá gobierno, establecerá un orden para crear su propio diseño. La Biblia te revela cuál es el diseño de Dios. Bueno, agradable y perfecto. Termino en 2 de Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es gobierno. No nos dio espíritu de cobardía, de temor. Ese no es el espíritu que tenemos. No te confundas. Si eres un hijo de Dios, eso es controlar emociones. Dios nunca nos va a enseñar a controlar emociones. Dios nos enseña a establecer un gobierno. Puso su gobierno en nosotros. Ahora Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Este gobierno trae leyes y trae un diseño. No te resistas al diseño de Dios. Es bueno, es maravilloso. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Siempre vas a establecer tu propia naturaleza. Tú y yo no podemos cambiar la naturaleza de nadie. Ese poder solamente lo tiene Dios. No necesitas resignarte a los gobiernos o a los poderes que tal vez oprimen en tu vida. Necesitas orar y creer en Dios, que Él tiene un poder superior sobre cualquier gobierno en esta tierra. Por eso es que no nos resignamos. Por eso es que no salimos de un país cuando vemos la crisis. Por eso es que no nos desanimamos. Porque nuestro gobierno no reside en la tierra. El gobierno no reside en mi casa. El gobierno reside en Dios. No es de lo que tengo, no es de lo que me falta. Es de lo que tengo en Dios. Y en Dios, la Biblia dice que Él suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. El mayor gobierno sobre esta tierra es el gobierno de Dios. Somete tu vida, somete tu hogar, enséñale a tus hijos cuál es el gobierno al cual ellos deben de permitir que establezca el poder sobre sus vidas.
el gobierno de Dios trae justicia, trae paz, trae gozo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu es lo que dice la Biblia. Establece ese gobierno en tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este tiempo por tu palabra, porque podemos vivir por ella, podemos establecer principios por ella. Podemos, Señor, estar seguros en el futuro, en lo que está por venir, cuando vemos el gobierno y el poder que tú has establecido en nuestra vida. Tú no tienes pensamientos de mal, tú tienes pensamientos de bien para darnos un futuro y una esperanza. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra. Te agradecemos por ser nuestro Señor, por habernos transformado, por habernos cambiado. Jesús, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey.